Gracias por ese reporte. Amén. Muy bien. Usted pensará, hermano y hermana, que pues cada cierto tiempo en años tocamos esta porción escritural sobre la oración de Daniel, ¿verdad? Ya hemos explicado suficientemente que 21 días los tomamos de Daniel, pero hemos tenido periodos de 40 días, de 12 días. O sea, el 21 lo tomamos porque, pues, no es un dogma, no es una obligación. Es porque nos ha sido a nosotros una dirección el poder tomar el tiempo que tomó Daniel, ¿verdad? No es que haya una clave en ello, pero el tiempo que tomó Daniel en oración. Mire, hermano, yo estoy seguro que todos necesitamos orar. Por alguna razón. Y si no necesitamos orar por nosotros mismos, necesitamos orar por otros. Necesitamos orar por Guatemala, hermano. Mire, hermano, Guatemala necesita mucho clamor, hermano, mucho clamor. Los cristianos de Guatemala necesitamos mucho clamor. ¿Y sabe por qué? Porque de alguna manera, hermano y hermana, a pesar de haber tanta iglesia y tanto evangélico, las situaciones en Guatemala son lamentables. Necesitamos orar. Mire, esa noticia fatal, grave, terrible, horrorosa del muchacho que mataron por llevar una camiseta de un equipo. Yo estaba oyendo la noticia temprano el lunes y le entrevistaron a la mamá, y la mamá llorando decía: sí, es que ya no lo vi porque yo estaba en una vigilia en mi iglesia. O sea, la mamá cristiana, o sea, la mamá cristiana, y el hijo al siguiente día no llegó ni a los 18 años. Ahí estaba enterándome de otra historia trágica de la maldad de gente que le hizo tanto daño a una jovencita que los que la están atendiendo en un intensivo dicen que mejor sería que se muriera, porque la alcanzaron en una calle y la hicieron pedazos. Usted ya se imagina cómo. La maldad, espíritus inmundos. Bueno, hermano y hermana, gracias. Me están reportando los amados del norte de que pues ya mejoró. Gracias, Denis, porque están reportando de que sí se oye, sí se está oyendo bien. Gracias, hermana Isabel. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, le decía, gracias, hermano. Le decía, si no es por usted que va a orar, pues por lo menos oremos por Guatemala, hermano. Oremos, mi hermano, están pasando tantas cosas malas que nosotros no podemos ignorarlo, no podemos ser indiferentes. Sabemos de que el Señor Jesucristo viene pronto, hermano. Lo creemos porque realmente una de las señales del final de los tiempos es de que se iba a aumentar la maldad y el amor de muchos se iba a enfriar, Mateo 24. Pero yo no voy a predicar de eso hoy, sino de ciertas características de la oración de Daniel. Pues aquí se ora, hermano, pero no oramos todos. Y yo y usted tenemos que movernos a oración. Hay periodos de oración, hay el grupo de oración de los días antes del servicio, se está orando, responsabilidad de hermano Carlos. Los jueves se está orando. Sana mi tierra, ahora todas mañanas enteras a la semana con mis hermanas, ¿verdad? Y bueno, pero necesitamos de orar más. Ahora, hay algo aquí que me llamó la atención sobre este periodo que viene, y es de lo que le quiero hablar. Bueno, primero es de que Daniel, porque mire, hermano, también hay que saber orar, ¿verdad, hermano? El asunto es de que hay que saber cómo orar. Y por eso es importante que hoy estemos enfocándonos o enfilándonos ya a ese periodo de gran bendición que siempre nos llega. Pero hermano y hermana, en el caso de Daniel me llamó la atención
Porque hay aspectos que, a pesar de que hemos meditado en esta porción bíblica, muchas veces yo no había notado. Entonces, leamos algo. Sí, ahí, gracias, hermanos. Dice en el versículo número 2, 9:2. Está hablando de tiempos, de tiempos en los cuales él dispuso algo en su corazón, en el tiempo de Asuero, de Darío, hijo de Asuero. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, ruego, ayuno, cilicio y ceniza. Bueno, primer punto, Daniel se movió a la oración porque encontró que había una profecía que se tenía que haber cumplido y no se había cumplido. Entonces él le puso atención a la escritura. Se recuerda que este año, estos tiempos de plenitud, estamos hablando de que eso lo vamos a lograr en la palabra. Pero Daniel lo que hizo es de que había una profecía que no se había cumplido, y esa profecía era la profecía lo que decía era de que el tiempo de la cautividad de Israel en Babilonia iba a ser de 70 años. Y entonces cuando él leyó eso, empezó a buscar al Señor en oración. Hermano y hermana, nosotros a veces somos movidos más por nuestra necesidad que por nuestro entendimiento. Oramos más cuando tenemos problemas que cuando realmente queremos ser partícipes de la voluntad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Y entonces, pero mire, no me quiero quedar solo aquí. Este es en una parte, pero ahora acompáñeme al siguiente capítulo, al capítulo 10. Dice, verso 1, ahora en el verso, ahí había recibido ya la visión de las 70 semanas, verso 1 del capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Y la palabra verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Hermano, mire, nosotros a veces, como dice Santiago, pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal. O sea que hay formas de orar en las cuales no hay efectividad en la oración. Pero bueno, volvamos a Daniel. Dice que Daniel recibió una revelación. Él ya había estado orando. Recibió una revelación y entendimiento de parte de Dios. Pero aparte de eso, hermano, él tuvo, las palabras me parecen aquí muy fundamentales. Dice en el final del verso 1, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Hermano, no se trata solamente, hermano, de meterse a pedir. Dice, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. O sea, de que entonces hay quienes pueden tener una visión de Dios y no tener la suficiente inteligencia para aplicarla. Pues seguramente sí. Y entonces Daniel ya nos dice cómo empezó a buscar a Dios. En clamor, en oración, cilicio, ceniza. Y lo empezó a buscar de todo su corazón. Pero aquí nos dice cuánto tiempo lo había buscado. Ahora leamos verso número 2. Él había comprendido la palabra de inteligencia en la visión. Ahora verso número 2. Y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Ahí está. 3 semanas son 21 días. Entonces, su actitud en la oración que él estaba haciendo
Era una actitud, hermano, no de exigencia, sino era una actitud de humillación, de sometimiento, de aflicción de su ser. Es más, dice que, mire el verso siguiente, dice en el verso 3, o sea, dice, yo estuve afligido por espacio de 3 semanas, verso 3 ahora, y no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ahora, esto ahí lo va a leer usted a su casa, porque ahí es donde les es enviado el varón. Pero voy a la actitud, hermano. A la actitud. O sea, nosotros debemos de entrar en el periodo de oración con entendimiento, con inteligencia, con humillación, con aflicción. Hermano, si esperamos recibir algo, hermano, veamos lo que dice la Escritura. A veces nosotros, hermano, bueno, qué bendición, traemos nuestra petición, hermano, y hay que el Señor nos la resuelva porque los hermanos están orando. No, los 21 días fueron días de aflicción y él hizo un ayuno. Este es el que se llama ayuno de Daniel, ¿se acuerda? El ayuno de Daniel le llaman al ayuno de Daniel el de solo legumbres, ¿verdad? Pero eso fue cuando él estaba llegando al reino que no quiso. Aquí dice que hay un ayuno de que él se negó manjares delicados. Y no vio, léalo, no comí manjar delicado, verso 3, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. En estos 21 días vamos a tener que tener un estudio sobre el ayuno. Porque ya no ayunamos, hermano. ¿Verdad? Y podrá hacerse, ahí no dice que él, sino que de alguna manera su aflicción lo llevó a tomar una decisión respecto de las cosas que te gustan. No voy a explicar yo el ayuno. Respecto de las cosas, manjar delicado, ni vino, ni carne, ni ungüento. Por 3 semanas yo estuve en una actitud de aflicción, esperando la respuesta de Dios. Y Dios le envió un varón con la respuesta. Ahora, vámonos hacia adelante, en el nombre de Jesús. Ahí lee usted el resto de versos del capítulo 10 en su casa. Entonces, el Señor le mandó un varón, ¿verdad? Que usted ya sabe que era Gabriel, pero no vamos a entrar en esos detalles. Viene el verso número 10. Y he aquí una mano me tocó, hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Verso 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras he venido. Ahora vamos al punto. Desde el primer día, ¿cuál fue? Dispusiste tu corazón a entender. 1, y a humillarte. Hermano, la actitud de Daniel fue durante las 3 semanas, durante los 21 días, no fue solo en espacios breves de tiempo. La respuesta de Dios había salido desde el momento en el que él dispuso su corazón, pero no solamente a pedir, sino que se dispuso su corazón a entender. Ahora quiero tocar un aspecto que tal vez en otros tiempos de 21 días no hemos tocado. ¿Será que algunos de nosotros hemos entrado a alguno de los periodos de oración de 21 días, o 40 o de 12 días, para entender algo del trato de Dios con nuestra vida? No solo para que Dios nos responda,
No solo para que nos sane, nos provea, nos liberte, sino para entender algo. Porque Él desde el primer día que dispuso su corazón para entender lo que Dios le enviaba. Hermano, a veces nosotros no somos entendidos en la voluntad de Dios. Y a veces nosotros podemos pedir muchas cosas, pero no pedimos el entender y el comprender a Dios. El Señor dice en su palabra: gloríese en esto. ¿Y qué ha de gloriarse? En entenderme y en conocerme. Entonces Daniel lo que dispuso en su corazón entender. No es: Señor, ¿qué estás haciendo? Sino, ¿por qué? ¿Cómo? Hermano, yo estaba viendo en este verso y decía: los 21 días de oración también podrían ser un buen tiempo para conocernos a nosotros mismos. Porque a veces nosotros, hermano, no nos conocemos. Ni siquiera nosotros. Y a veces nosotros no tenemos un entendimiento de qué está pasando en nuestra relación con Dios. Yo no digo que estemos mal, pero Daniel se dispuso, el primer día que dispusiste tu corazón, a entender. Hermano y hermana, alguien dijo, no sé si lo cito bien, pero déjeme decirle que hay cosas de Dios que no se entienden. Hay cosas de Dios que no se entienden. Hay cosas que suceden que no se entienden. Pero alguien dijo, y no sé quién, lo voy a buscar para citar, no es mi cita, pero dijo: si nosotros tuviésemos un Dios tan pequeño como para ser entendido, no sería un Dios tan grande como para ser adorado. ¿Verdad? Si nosotros tuviéramos un Dios tan pequeño que pudiéramos entender, no tendría la suficiente grandeza como para que nosotros pudiésemos adorar a Dios. O sea, nosotros no vamos a entender todo lo de Dios, pero hay que disponer el corazón, hermano, para entender. Para entender. Mi hermano, ¿cuántos de nosotros a veces hemos pasado diversos periodos de oración, de búsqueda, de súplica y de peticiones? Y tal vez lo primero que tendríamos que hacer nosotros es tener un mejor entendimiento de la voluntad de Dios y de mi propia naturaleza y del propósito de Dios en mi vida. Y entonces viene Daniel y dispone a su corazón a entender. Y desde que él se dispone a entender, Dios le manda la respuesta. Pero dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Hermano y hermana, el camino a la presencia del Señor, hermano, es el reconocimiento de su grandeza, majestad y de nuestros límites y errores, hermano. No podemos ni debemos ser altivos para con el Señor. No le podemos exigir a Dios. Si bien es cierto que nosotros podemos tomar autoridad sobre las promesas, sobre la palabra, nosotros no podemos darle órdenes a Dios ni exigirle, hermano. Señor, ahora tienes que... No, mucho cuidado. Dios es bueno en gran manera. Pero nosotros, hermanos, somos barro. Y Él es el Dios todopoderoso, hermano. Entonces, nosotros debemos de llegar a Él, como dice ahí, corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Entonces, para entrar a esos 21 días, dentro de muchas enseñanzas que vamos a tener, hermano y hermana, disposición a entender. Y disposición a humillarse. Hermano, tal vez sea buen tiempo para doblar rodillas, hermano. Para doblar rodillas. Porque a veces no, hermano, antes se recuerdan, y lo hemos citado en otras ocasiones, antes la gente llegaba a orar
Y yo no sé por qué lo hacemos los 21 días de oración, pero ¿por qué no nos quedamos haciéndolo, verdad? Cuando se ora aquí, antes de los servicios, pudiera doblarse rodillas aquí al frente. No hay nada que lo prohíba. Esa era la idea. Doblar rodillas. Ahora no se trata solo de una acción de un ratito. Humillarte. Hermano y hermana, nosotros debemos de tomar el parámetro, no el hacerlo ley, pero el parámetro de Daniel, de que la respuesta vino después de algunas actitudes. No se trata, ore 21 días solamente, ponga la petición, sino dispóngase a entender y a humillarse delante del Señor. Imagínense si Daniel, habiéndose dispuesto y humillado, la respuesta tardó 21 días porque el ser angelical que enviaron tuvo posición en los cielos por el príncipe de Persia durante 21 días. La batalla estaba en el cielo, pero había batalla en la tierra. Hermano y hermana, yo no quiero que usted sea de aquellos que digan, ay, ya no pongo la misma petición, si la misma voy poniendo 3 años seguidos. No, hermano. A veces van a cambiar las circunstancias y las actitudes. A veces nosotros vamos a tener entendimiento. Y si llegamos con la actitud de humillarnos al Señor, hermano, posiblemente necesitemos más tiempo de rodillas delante del Señor, hermano. Mi hermano, de veras, hay toda una serie de circunstancias que pueden ser modificadas si el pueblo de Dios, hermano y hermana, entramos, como pueblo de Dios, entramos no solo a pedir, entramos a entender, a humillarnos. Siempre hemos usado más o menos el mismo formato porque fue lo que hizo Daniel. Lo primero que hizo fue pedir perdón, ¿verdad, hermano? Pero él mantuvo la actitud para entender. Y la actitud de humillación, las 3 semanas. Hermano y hermana, yo estoy seguro que muchos van a recibir respuestas, no sé exactamente de qué tipo, pero se van a recibir respuestas de Dios. Hermano, es tiempo de que el pueblo de Dios vuelva a los fundamentos de la iglesia primitiva. De alguna manera yo creo que nos hemos, tal vez nos hemos nosotros desorientado en los valores fundamentales que fueron los originales en la iglesia del principio. Pensemos en un culto de la iglesia primitiva en las catacumbas. ¿Qué es catacumbas? Unos hoyos ahí bajo tierra, porque los andaban persiguiendo, no podían hacer cultos públicos. Pensemos cómo serían los cultos. Nosotros ahora, si no tenemos amplificador, no hacemos culto, hermano. Mire, si el teclado no es un teclado 2 que 3, va, porque si es un casiotón y no lo quieren tocar los de la alabanza, ¿verdad? Así es. Hermano, y nosotros no digamos esos elementos que son complementarios, ¿verdad? En estos últimos tiempos, y que es una bendición y queremos tenerlo todo bien, pero en estos últimos tiempos las iglesias se han esforzado por ser lo más bonitas, elegantes y cómodas, ¿verdad? Y está bueno. Pero yo pienso en un culto de la iglesia primitiva. La gente llegando con sus antorchas. Yo no sé si usted sabía cómo que ellos tenían que tener unas claves para saber dónde era la siguiente reunión. No culto, era la siguiente reunión. Y lo que utilizaban, bueno, yo no sé si usted, porque a veces, ¿cuántos tienen algún su pescadito que se lo cuelgan, que su calcomanía de pescadito? ¿Ha visto el pescadito como símbolo? ¿Y usted sabe qué significa el pescado? ¿Sabe qué significa ese pescado? ¿Usted que
¿No sabe? Proteínas. No, hermano, hombre. Mejor ni le debería decir qué significa el pescado. Entonces, es que el pescado era una como flechita. Ellos señalaban como que fuera una flecha en el piso o en las paredes. Era la señal de los cristianos. El pescado le llamaban el ixoyé. Ixoyé son las 5 palabras griegas que significan, ya no me recuerdo yo completamente, pero significan Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Y las 5 palabras le daban forma de pescado. Entonces, el pescado, el ixoyé, marcaba dónde iban a estar reunidos. O sea, no como ahora que hacemos flechas, va así, va. El cumpleaños de fulano es allá. No. Entonces, sino que ellos marcaban en las paredes, en el piso, solo que, dónde iban a estar. Entonces, los cristianos, como eran perseguidos, iban con sus antorchas, va usted, y miraban el pescadito y el ixoyé, y se reunían, hermano. Y entonces ya se imaginan las catacumbas con sus antorchas, hermano. Y la gente ahí adoraba a Dios, oraba y adoraba a Dios. ¿Y sabe de qué hablaban? No solo de lo que iban a recibir, hablaban de Jesucristo. El tema de la iglesia primitiva era Jesucristo. Era Jesucristo. No era la gente, era Jesucristo el tema. El fundamento. Si usted lee bien Efesios, cuando habla del fundamento de los apóstoles y los profetas, de lo que está hablando es de que Jesucristo es lo que señalaban los profetas antiguos testamentarios. Allá vio, gracias. ¿Quién es ese que? Por favor, ahí lo invitan a un atole al patojo. Es que son pero aguerridos estos muchachos, ¿verdad? No, ya. Mire, para que no me deje mentir, ahí está, ¿ve? ¿Qué dice ahí? El ixoyé. Que son las primeras palabras, que es Jesucristo, el Hijo de Dios y Salvador. Eso es el ixoyé. Ahora ya sabe qué significa su pescado que usted carga colgado ahí, ¿verdad? Entonces, ni sabía el pez. Entonces, gracias Denis. Ay, ya se me fue el tiempo. El punto es la gente se reunía a orar, con dificultad, con lucha, con persecución, con riesgo. Pero hermano, ¿a qué voy con esto? A que de los fundamentos de la iglesia primitiva era la oración, la comunión, el ágape, la expectación de la venida del Señor. El hermano y hermana, pero ahora usted invite a alguien a un culto de oración y no llega. Pero invite a alguien a un concierto, paga. Y hasta se enoja si no hay entradas. Hasta la reservan 3-4 meses antes. Y no estoy hablando mal de los conciertos, ¿verdad? No estoy hablando mal de ellos. Sino digo, ¿cómo invite a alguien a un culto de oración? Nos hemos alejado de los fundamentos, pero para recibir respuestas, Daniel, en 21 días, lo fundamental es en 21 días que nosotros, hermano y hermana, mandaron aquí información. Lo fundamental, hermano y hermana, es de que nosotros tengamos ese entendimiento para que de alguna manera
en el proceso de clamar y de gimir a Dios tengamos la comprensión necesaria de su voluntad, de discernir los tiempos, de las promesas. Perdone que le diga, en el camino, de las cosas que tenemos que dejar y de las cosas que tenemos que arreglar en nosotros mismos, hermano. Porque a veces nosotros venimos y pedimos, pero no nos damos cuenta de qué es lo que Dios quiere primero, ¿verdad? Que nosotros arreglemos nuestra vida. Entonces, humillación, entendimiento y humillación. ¿Por qué? Y humillación. ¿Por qué, hermano? Porque de alguna manera, cuando nosotros vemos el ejemplo de Daniel, primero tuvo la inteligencia para la visión. La inteligencia para la visión. Y tuvo la actitud correcta en el clamor y la perseverancia suficiente para no desanimarse. Hermano y hermana, si nosotros vamos a entrar en un periodo de 21 días de oración, aprendamos de la palabra la actitud correcta. Hemos leído y hemos oído mucho sobre las enseñanzas de la oración. La oración, dijo el escritor de aquel libro de ¿Por qué no llega el avivamiento?, Leonard Ravenhill, dijo: la oración es la cenicienta de la iglesia, haciendo una analogía de que el valor que tiene la oración en la iglesia contemporánea no es el mismo que tienen otros valores. Como le digo, hermano, es lindísimo gozarse en las celebraciones cristianas y en los conciertos, pero usted invite a alguien a orar. Y hermano, ya la cosa se pone aburrida, desmotivante y seria, porque no hemos encontrado tal vez la esencia de la grandeza de la oración. Y para eso, y yo con eso voy finalizando, para eso necesitamos entender. ¿Sabe por qué? Porque si entendiéramos, cuando alguien hiciera una actividad de oración que la vamos a cobrar por venir a orar, si la entendiéramos, 5 entradas para ir a orar. ¿Quién usted? ¿Cuándo? Pero ¿sabe por qué es? Porque no entendemos. Pero aquí dice, dispuso su corazón para entender. Él entendió, él clamó y hasta la visitación de un ángel llegó. Si nosotros podemos entender, no solo si vemos el periodo de 21 días de oración, no solo como un periodo de respuestas para enfermedades, trabajo, milagro, familia, etcétera, no, sino entendemos como un periodo de relación, entendimiento, inteligencia, humillación y revelación de Dios. Entonces, hermano, tendríamos la actitud correcta para con Daniel. Usted sabe que los viernes estamos hablando de la venida del Señor y le quise hablar hoy porque el próximo lunes, y dejo la invitación también a los hermanos amados de internet, disponga su corazón, su tiempo, su esfuerzo. Desde el primer momento le dijo el Ser Celestial que dispusiste tu corazón. Vamos a traer peticiones y vamos a ver milagros. Lo creemos. Pero el primer milagro es que yo tal vez necesito saber quién soy y cómo estoy. Con eso ya sería una gran evidencia de poder. Si yo puedo llegar a los 21 días entendiendo su voluntad, su propósito, pero lo lograré solo con humillación. Cierre sus ojos, por favor.
En el nombre de Jesús, hoy vamos a orar brevemente, pero en el nombre de Jesús, tienes una necesidad, en el nombre de Jesús, no sé cuál sea, pero hoy dispón tu corazón, en el nombre de Jesús. Empecemos bien. Yo voy a orar por ti, tú ora por entender y por humillarte. Levanta tu mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, te suplicamos, Dios bendito y amado, en el nombre de Jesús, tu misericordia y amor sea sobre nuestras vidas. Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, aquí me enviaron las palabras. Randall me envió las palabras para que usted sepa del Ixoyé. Es Jesús Cristo, de Dios Hijo y Salvador. Gracias, Randall. Gracias por esta aportación. Es el Ixoyé. Son palabras latinas. Gracias por la aportación. Son palabras latinas. El Ixoyé. Padre, mira a tu pueblo en el nombre de Jesús. Nos acercamos a nuestro periodo. Deberíamos de orar siempre, pero nos acercamos a este periodo de 21 días. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, nos venimos a someter como necesitados. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, para entender, Señor, para entender, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, mira al enfermo y sánale. Al débil fortalece. Señor, muévenos a entender, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Mira sus peticiones y sus necesidades. Tú eres, Señor, nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fuerza. En el nombre que es sobre todo nombre. Bendigo su vida, hermano y hermana. Bendigo tu vida, varón, en el nombre de Jesús. Hermana, bendigo tu vida. Levante su mano ahora y dígale gracias. Bendecimos a través de la señal. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Señor, ten misericordia. Al que reina por los siglos. Dios Todopoderoso, bendice a tus hijos, Señor. Respóndele, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios.